Festival de la Canción Ayacuchana número 29, buscando nuevos valores, denominado Nelly Munguía San Miguel, que acaba de ser declarada hija predilecta de nuestra provincia Paucar de Sarazara con toda justicia, ¿no? Por su gran trayectoria. Por su gran trayectoria artística. También el festival se denomina Denis Rubio Aybar. Señoras y señores, voy a anunciar a la primera intérprete. Hago el llamado a la institución educativa Mariano Melgar, institución educativa inicial, ¿no? 277-5 Mariano Melgar, intérprete Thais Alessandra Coto Álvarez, ¿no? Seudónimo artístico Melody, quien nos va a cantar un hermoso yarabí titulado Hoja Desprendida. Invitamos entonces a la maestra que acompaña a la niña a subirla al escenario, por favor. Sí, adelante. Entre tanto, resaltamos pues que esta actividad busca promover el arte musical del canto y descubrir nuevos talentos y cultores de la canción ayacuchana, preservar y reforzar nuestra conciencia histórica e identidad regional en el marco de la formación integral humanista, ciudadana, democrática, ambiental e inclusiva. Así lo establece la directiva que emana del sector educación. Entre los objetivos de este evento, promover e incentivar en la comunidad educativa la práctica, difusión y conservación y el desarrollo de la canción ayacuchana, fortalecer la identidad cultural mediante la práctica de nuestras manifestaciones artísticas expresada en la calidad interpretativa de la juventud estudiosa. Igualmente, favorecer la recuperación y el fomento de las expresiones originales de cada provincia a través de una exposición ancestral que incluya la puesta en valor de los instrumentos musicales que se encuentran en proceso de desaparición. También es objetivo de este evento fomentar la práctica de valores de convivencia, cooperación, solidaridad, responsabilidad y respeto entre los participantes y propiciar el turismo local, provincial y regional. Como estamos observando, este evento propicia el desplazamiento de muchas personas dentro de nuestra provincia, desde diferentes distritos a Ushuaia, y se genera un movimiento económico interno porque todos se benefician. Señoras y señores, volvemos a llamar a la niña, por favor, a las maestras. Vamos a agilizar el tiempo. La niña ya debe estar en el escenario. Sí, por favor, porque tenemos 80 participantes. Tenemos a Alessandra Coto Álvarez de la institución educativa 277-5 Mariano Melgar, nivel inicial. Su seudónimo artístico es Melody. Nos va a cantar el yarabí Hoja Desprendida. Fuerte aplauso a esta niña encantadora. Saluda, saluda.
mía. Gracias. Qué linda canción, encantadora la niña. Claro que sí, ese cariñoso aplauso, ¿no? Para la niña Alessandra Coto Álvarez, Thais Alessandra Coto Álvarez de la institución educativa Mariano Melgar 277-5, su seudónimo Melody, hoja desprendida. Tenemos, a ver la coordinadora si nos alcanza la siguiente participación. La siguiente participación, por favor. Aquí está, ¿no? Muy bien. Tenemos, pasamos a huayno inicial. El puntaje, ¿no? Sí, por favor. Gracias, gracias. Vamos a, entonces, voy a pedirle al jurado calificador. Sí, estamos en un concurso, olvidado el puntaje. La señora María Jesús Rodríguez nos alza la paleta. 52 puntos. Vilman Taiwa, 60 puntos. Don Guillermo San Miguel, por favor, levante la paletita. Sí, está en pleno proceso. Don Guillermo San Miguel es un gran artista vernacular de nuestro querido distrito de Yolo, conoce mucho de música y acertada la decisión para integrar, pues, como miembro del jurado calificador. En estos momentos está en proceso, va a levantar la paleta. Hay criterios de calificación que se han considerado y es justamente lo que están evaluando en este caso don Guillermo, el tercer miembro del jurado calificador, ¿no? Hay que recordar que la etapa regional del Festival de la Canción Ayacuchana se va a realizar pues en el distrito de Huanta, en la capital de la Esmeralda de los Andes, ¿no? De acuerdo con la participación de los mejores talentos de las 11 provincias de Ayacucho. Hoy vamos a elegir a los mejores talentos de Paucar del Sarazara que nos van a representar en la hermosa provincia de Huanta. Ahí está, don Guillermo San Miguel, 62 puntos. Fuertes palmas. Anuncio la siguiente participación. Pasamos al género huayno, nivel inicial. El puntaje total, muy bien, gracias. Total 174 puntos para Alessandra Coto Álvarez. Anunciamos la siguiente participación. Proviene de la institución educativa 277-7 Alegría de Jesús. Intérprete Alice Sanay Huamaní Quijua. Seudónimo artístico Torcasita. Ella nos interpreta Te vas, te vas. Género huayno. Fuertes palmas, por favor. Ayúdenle a la niña, no se vaya a caer. Hasta arriba, acompañen a la niña, por favor. ¿Sí? Ahí está. Fuertes palmas para Torcasita. Vete con Dios, prenda mía.
Gracias, encantadora. Voy a pedir al jurado calificador que no levanten la paleta todavía. Me indican que tienen que hacerlo en forma simultánea. A la voz de 3, yo voy a contabilizar. Los integrantes del jurado calificador, respetados artistas, van a levantar la cabeza, la paleta, perdón, en forma simultánea, ¿no? Es la indicación que me hace la comisión organizadora. Voy a esperar que termine don Guillermo. Y también la sumatoria me van a indicar en el momento oportuno, ¿no? ¿Listo, don Guillermo? Sí. Estamos desarrollando pues el Festival de la Canción Ayacuchana en este hermoso distrito, tierra de Nelly Munguía San Miguel, hija predilecta de la provincia Paucar de Sarazara, con la emoción de su hijo que se ha pues emocionado hasta las lágrimas, ¿no? ¿Quién no como hijo? Escuchar ese reconocimiento a una madre que ya partió de la eternidad hace muchos años, ¿no? Muy bien, a la voz de 3. Atención al jurado. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 65 puntos. Vilma Antaigua, 55 puntos. Y don Guillermo San Miguel, 48 puntos. Muy bien, fuertes palmas. Ya están con la calculadora. La rápida sumatoria. Puntaje para Shanay Alice Guamaní Quijua, Torcasita. El puntaje es... Sí, no se preocupe, hágalo con calma. Ahí está. Puntaje. 168 puntos, esas palmas. Anunciamos rápidamente a la siguiente intérprete. Ella se llama Briana Katsumi Dávalos Calderón, proviene de la institución educativa 277-9, señor de Yampura de Corcuya, nombre seudónimo del artista Sumaj Lucerito de Corcuya. Nos va a interpretar un hermoso huayno. Adelante, por favor. ¿Sí? Ella es la niña. Sí. Vamos a pedirle a las profesoras que cuando ya anunciamos la niña ya debería estar aquí cerca del escenario para ganarle minutos, porque tenemos cantidad de participantes a fin de que poder agilizar este Festival de la Canción Ayacuchana. Suban a la niñita, por favor, no se vaya a caer hasta arribita, súbanla. Señoras y señores, vamos a recibir con fuertes palmas a Sumaj Lucerito de Corcuya.
linda. Señoras y señores, es importante de resaltar, digamos, la labor del sector educación en la formación de nuestros niños. Están en proceso, son niños del nivel inicial. Nos ha deleitado esta canción, obviamente, de la forma como ustedes han escuchado. Y en este festival vamos a seguir anunciando la participación de más niños. Señoras y señores, tenemos la siguiente participación. Invitamos a la niña Valentina Espinosa Arias, proviene de la institución educativa 277-5 Mariano Melgar de Pausa, su seudónimo artístico Urpicha. Ella nos canta el huayno, Mi madre una flor. ¡Fuertes palmas! Olvidaba el puntaje, disculpe. Ahora sí, le hemos dado tiempo al jurado para que haga la sumatoria correspondiente. Muchas gracias. Ahora sí, ya están listos, ¿no? Don Guillermo, ¿listo? A la voz de 3. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 49 puntos, Vilma Taiba, 50 y don Guillermo, 41. Fuertes palmas. Ahora sí, el cariño para esta linda niña. Puntaje total, 140 puntos. Como aguas en los
bonito. Ella es Urpicha, ¿no? De la institución educativa 277-5 Mariano Melgar de Pausa, Valentina Espinosa Arias. Vamos a esperar el trabajo del jurado calificador, el puntaje y también el puntaje total. En simultáneo me indican para poder anunciar ya el puntaje que le aplica cada uno de los 3 miembros del jurado calificador a Urpicha, una niña encantadora que nos ha encantado con este guayno, Mi Madre, una Flor. Vamos a entonces, ¿están listos, miembros del jurado? ¿Sí? A la voz de 3, 1, 2, 3. Todavía no. María Jesús Rodríguez está renovando la calculadora. Ahora sí, vamos entonces a anunciar, agradeciendo la participación, la presencia de cada uno de ustedes, respetable público, le da realce y trascendencia a este evento, el estímulo de las municipalidades del Oriente. Vemos al alcalde de Corcuya, el alcalde de San José Ursua, el alcalde de Oyolo seguramente por razones de fuerza mayor no podía estar presente, pero es importante el compromiso de las autoridades para este tipo de eventos donde está el calor humano, la niñez, ¿no? No solamente una gestión municipal, son obras de cemento y fierro, sino también el factor humano es muy importante. Muy bien, ahora sí, María Jesús Rodríguez, 53 puntos, Vilman Taigua, 80 puntos, don Guillermo, 66 puntos, fuertes palmas. Puntaje total 199 puntos para Urpicha. Invitamos a la siguiente participante, proviene de la institución educativa 277-25 Aurora del Oriente. Se llama Cale Karim Calderón Rubio, seudónimo artístico El Ruiseñor. Nos interpreta la canción Aguacerito. Fuertes palmas, la niña está... es varoncito, es un varoncito. Claro que sí. Ahí está, tenemos al niño Calderón Rubio, Cale Karim, El Ruiseñor. Sube al escenario y vamos a recibir con un cálido aplauso a los niños, ¿ah? Papá, por acá, por acá. Sí, va a coordinar. Es muy importante que los gobiernos locales también fomenten en cada distrito el funcionamiento de talleres de canto, ¿no? Talleres de canto, de danza, de nuestras tradiciones como la bailía, etcétera, etcétera, para que nuestros niños estén preparados. A veces cuando se observan dificultades es la evidencia de aquellos talleres de canto. Yo recuerdo, por ejemplo, que Amaranta, una reconocida artista, ella participaba en los festivales de la canción ayacuchana, ¿no? Desde la etapa primaria. Ahí está su tío Walter Franco, no me dejará mentir. Primaria, secundaria, y ocupaba hasta el 3er lugar Amaranta. Ahora vemos que es una afamada artista, y así muchos otros, ¿no? Señoras y señores, vamos a coordinando con los músicos. ¿Ya está?
ese cariñoso aplauso para el ruiseñor que viene desde Aurora del Oriente, la institución educativa, ¿no? Aurora del Oriente, Calderón Rubio Cale Carín. Invitamos a la siguiente participación, proviene de Otococha. ¿Ha venido Otococha? ¿Sí? Comité organizador, ha venido la niña, bueno, es Caroline Estrada. Acá hay una observación, un asterisco. ¿Está presente? No, no ha venido. Muy bien. Me paso al siguiente. Invitamos la participación de Sayumi Nadine Flores Quispe. Proviene de la institución educativa 277-2 Otococha. Seudónimo artístico Nadine. Nos canta este lindo guayno titulado Te vas, te vas. Fuertes palmas para la niña. ¿Ha venido? Falta el puntaje, sí. Estoy dando tiempo justamente, me estoy llamando, dando tiempo para que puedan hacer la sumatoria. Sí, mientras se va aproximando la niña, por favor, no me he olvidado el puntaje, sino estoy dando tiempo para que la niña se vaya aproximando. Ahora sí, estoy esperando que me hagan la indicación los jurados para poder anunciar el puntaje. Van a levantar en simultáneo. Que vaya subiendo la niña, por favor. Acompáñala hasta arribita para que no se caiga. Hasta arriba, hasta arriba. Muy bien. Puntaje. María Jesús Rodríguez, 53 puntos. Vilman Taiwa, 50 puntos. Guillermo San Miguel, 44 puntos. Puntaje total. Van a hacer la sumatoria. Ya está en el escenario la niña. 147 puntos. Fuertes palmas. Ahora sí, nos va a cantar. Te
linda niña encantadora. Y bien, el jurado calificador está trabajando mientras hacen la sumatoria. Les doy tiempo al jurado para que puedan hacer la sumatoria con tranquilidad de sus puntajes. Voy a anunciar que se va aproximando la siguiente participación. Invitamos ya, bueno, ha sido la participación de Nadine. Ella es Flores Quispe Sayumi Nadine, de Otococha 277-2. Se ha hecho presente desde las cabeceras de pausa hasta aquí, hasta Usua. Ahora sí, vamos a pasar al género carnaval inicial. Mientras van haciendo el puntaje los jurados, anunciamos entonces a la siguiente participante para que se vaya acercando al escenario. Ella se llama... su seudónimo Sarazareñita, proviene de la institución educativa 277-5 Mariano Melgar de Pausa. Ashley Acapana Enciso nos canta el carnaval Malo Malito. Ahora sí, ¿están listos del jurado? Sí, están trabajando. Arduo trabajo del jurado calificador, y va a ser más a medida que va incrementándose el nivel. Vamos a pasar a primaria y luego a secundaria, y se va a ver pues la calidad también de los artistas que se presentan en este festival de la canción ayacuchana. Vamos a invitar entonces a la gran artista María Jesús Rodríguez. ¿Está lista para el puntaje? Muy bien. Levanta a la voz de tres. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 75 puntos. Vilma Antagua, 65. Y don Guillermo San Miguel, 72 puntos. Muy bien. Ahora sí, presentamos, ya está en el escenario. Puntaje total: 212 puntos. Fuertes palmas. Carnaval inicial. Presentamos a Ashley Acapana Enciso, del 277-5 Mariano Melgar. Su seudónimo Sarazareñita nos canta el carnaval Malo Malito. Ahora sí.
sufriría, amorcito mío. Si te marcharas, si me dejaras, si te marcharas, si me dejaras. Lloraría, no sufriría, amorcito mío. Gracias, mami. Qué lindo. Seguimos con el Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores 2023. Vamos a anunciar mientras el jurado ya empieza en estos momentos a hacer la sumatoria de los diferentes criterios que se consideran en las bases. Vamos llamando entonces para que se vaya acercando al escenario a la niña, a ver, Canales Quijua Cora. Su seudónimo artístico es Urpi, proviene de la institución educativa 277-7 Alegría de Jesús de Colta. Viene la siguiente participante, nos va a cantar el Carnaval Sirena Encantadora. Muy bien, va subiendo al escenario. ¿Estamos listos? A los jurados, ¿sí? A la voz de tres, ¿estamos listos? A la 1, a las 2 y a las 3. María Jesús Rodríguez, 52 puntos. Vilman Taiwa, 50. Don Guillermo San Miguel tiene 49 puntos. La sumatoria total, 151 puntos. Esas palmas. Ahora sí, anunciamos a la siguiente intérprete. Viene de Colta, ¿no? Canales Quijua Cora, su seudónimo Urpi, nos canta el Carnaval Sirena Encantadora. Ya está coordinando con los músicos. Saludar pues la presencia de las diferentes delegaciones que vienen de los diferentes distritos que se han dado cita a este evento importante en el que se revalora nuestro canto ayacuchano, ¿no? No hay como nuestro huayno ayacuchano. Ahora sí, esas palmas para esta linda niña.
Seguimos pues la participación de esta niña encantadora que viene desde el distrito de Colta. Vamos a ingresar ahora al género... bueno, vamos a ingresar al nivel primaria, ¿no? Vamos a esperar, sí, algunos miembros del jurado todavía están trabajando. Entre tanto, pues vamos a pasar al nivel primaria. Desde ya vamos anunciando la presentación de la institución educativa Gerardo Caruas Canales de Pausa. Viene la niña Valeriana, Zuleika Valeriana Pérez Remicio, ¿no? A ver, se va aproximando al escenario Valeriana Pérez Remicio. Entre tanto, vamos a ingresar pues al género Yarabí, nivel primaria. Sí, están listos los integrantes del jurado para hacer el conteo. Don Guillermo, ¿listo? Sí, muy bien. A la voz de 3. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 51 puntos. Vilman Taigo, 50. Y don Guillermo, 48 puntos. Bien. Ya viene la sumatoria total. Ahí están los matemáticos. Están sumando puntaje total, 149 puntos para la intérprete que vino de Colta. Ahora sí, presentamos a la intérprete Valeriana Pérez Remicio. Zuleika Valeriana Pérez Remicio proviene de la institución educativa 24387-13 Gerardo Caruas Canales de Pausa, seudónimo artístico Guayaspa Urpicha. Nos canta el yarabí Prenda Mía. Fuertes palmas para la niña Guaylina. Y mi cariño invariable, ay de todo te acordarás.
señoras y señores, estamos pues en la etapa en el género yarabí del nivel primaria, etapa provincial del Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores. Vamos a anunciar la siguiente participante mientras el jurado hace la sumatoria de los diferentes puntajes de los criterios. Anunciamos que se haga presente, por favor, Carla Natsumi Huarcaya Villafuerte, de la institución educativa Apóstol Santiago de Pausa, ¿no? Que se haga presente, y creo que ya está en camino. ¿Sí? Entre tanto, esperamos. Hacemos un llamado también. Hay algunos estudiantes que todavía no han, los profesores no han entregado sus expedientes. Tenemos, por ejemplo, a Hualpa Sunjusuli, de la institución educativa 2492, ¿no? Falta que entregue su expediente. Igualmente a la institución educativa Virgen de Chapi, San Antonio de Lampa, Gutiérrez Guamán Talía, Suma Huaita, debe entregar su expediente, por favor. Igualmente a la institución educativa 24387 Virgen de Chapi, San Antonio de Lampa, Guamán Guayapa John Anderson, ¿no? También le falta su expediente. Por favor, acérquense a la mesa de administración. Ahora sí, anunciamos a la intérprete seudónimo Linda Flor. Proviene de la institución educativa 24387-10 Apóstol Santiago de Pausa. Huarcaya Villafuerte Carla Natsumi, su seudónimo Linda Flor, nos interpreta el yarabí, Cuando quieras olvidarme. Esas palmas. Falta el puntaje, ¿no? Falta el puntaje. A la voz de 3. 1, 2, 3. 67 puntos. 80 puntos y 69 puntos. Sumatoria total del anterior intérprete, 216 puntos. Ahora sí, esas palmas.
desarrollando el Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores 2023, etapa provincial. El jurado nos va a indicar en cualquier momento el puntaje correspondiente y luego la sumatoria total. Y seguimos, entre tanto, hacemos el llamado a la siguiente intérprete. Proviene de la institución educativa Apóstol Santiago de Pausa. Ella se llama Suri Sayumi Villanueva Guardia. Nos va a interpretar una linda canción en género yarabí. Bien, entonces, mientras va subiendo al escenario y coordinando con los músicos, voy a dar lectura al puntaje que van a comunicar los integrantes del jurado calificador. Muy bien. Bien, está con ese deseo de triunfar Suri Sayumi Villanueva Guardia. Pero la indicación de los integrantes del jurado calificador, hay criterios, ¿no?, que están establecidos en la directiva, en las bases, y ellos están calificando los diferentes criterios y tienen que hacer una sumatoria interna y luego plasmarlo en la paleta. ¿Estamos listos? A la voz de 3. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 69 puntos. Vilman Taigua, 70. Y don Guillermo San Miguel, 56. Ahora sí, la sumatoria total. $195 puntos. Fuertes palmas. Presentamos entonces rápidamente a Suri Sayumi Villanueva Guardia de la institución educativa Apóstol Santiago de Pausa con la canción Dolor, su seudónimo artístico Flor de Pausa. Fuertes palmas.
Seguimos, señoras y señores, con el Festival de la Canción Ayacuchana. Aquí en San José de Usua vamos a esperar el resultado del jurado calificador y el puntaje total. Entre tanto, llamamos a la siguiente participante para que se vaya aproximando al escenario. Sofía Macarena Sánchez Gutiérrez, de la Institución Educativa Mariano Melgar, nivel primaria, en género Yaraví. Se va acercando. Y luego viene también una presentación artística. Nos anuncian que hay 2 estudiantes que quieren participar en dúo en el interín entre Yaraví a Huayno. En ese descanso vamos a escuchar la interpretación de 2 intérpretes para deleitarnos su talento. Anunciamos entonces el puntaje. A la voz de 3, 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 66 puntos. Vilman Taiba, 80 puntos. Y don Guillermo San Miguel, 64 puntos. Ahora el puntaje total. Damos a conocer 210 puntos. Fuertes palmas. Ahora sí. Anunciamos a Sofía Macarena Sánchez Gutiérrez, de la Institución Educativa Mariano Melgar, nivel primaria, de Pausa. Su seudónimo artístico es Sumaj Urpi. Nos interpreta el Yaraví La Partida. Esas palmas.
Excelente participación. Ella es la niña Sofía Macarena Sánchez Gutiérrez, de la institución educativa Mariano Melgar nivel primaria, Sumajurpi, el hermoso Yarabí La Partida. Ahora sí, señoras y señores, mientras el jurado calificador va haciendo la sumatoria de los criterios en los puntajes, anunciamos la participación de un dúo en Huayno, representado en forma libre, bueno, a dos niñas del segundo grado de la institución educativa 24343 del distrito de Uso a nivel primaria, quienes nos van a deleitar. Esta participación no entra al concurso, Mientras va coordinando con la música, voy a anunciar entonces a la voz de tres. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 67 puntos. Vilman Taiba, 85 puntos. Y don Guillermo San Miguel, 67 puntos, ¿no? Sí, 67 puntos. Puntaje total, 219 puntos. Fuertes palmas. Ahora sí, tenemos participación libre de dos niñas ATUA de la institución educativa anfitriona del nivel primaria, ¿no? 24343 de Usua, para deleitarnos este hermoso huayno que ellas van a presentarlo. A ver, ahora sí. Hola. Hola. Vamos.
Quinto. Desde la tierra de Nelly Munguía, dos encantadoras niñas usueñas nos han deleitado pues con esta canción a dúo que no entra al trabajo del jurado calificador. Vamos a seguir, entonces estamos desarrollando el Festival de la Canción Ayacuchana en su edición número 29, Festival de la Canción Ayacuchana, etapa provincial, aquí en el distrito de San José de Usua, y vamos a ingresar al género huayno del nivel primaria. Anunciamos a la intérprete Ariana Kaori, Kaori Ariana Montoya Vizcardo, viene de la institución educativa 24387-10 Apóstol Santiago de Pausa, seudónimo artístico Estrellita de Pausa, nos canta el huayno Flor de Retama. Fuertes palmas, ahí está en el escenario. Flor de retama, ahí mismo
Claro que sí, ese cariñoso aplauso. Los intérpretes, las intérpretes del Festival de la Canción Ayacuchana buscando nuevos valores, ingresando ya pues a la etapa a nivel primaria en el género huayno. Vamos a anunciar, mientras el jurado prepara el puntaje, a la siguiente intérprete, a Briana Bellido Mavila, se va acercando al escenario para la coordinación del caso. Mientras tanto, esperamos ya el puntaje del jurado. A la voz de 3. 1, 2, 3. A ver. Ahora sí, 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 70 puntos. Vilma Taigua, 60 puntos. Don Guillermo San Miguel, 65 puntos. Puntaje total. 195 puntos. La intérprete anterior. Ahora sí, tenemos a la participante Briana Melina Bellido Mavila, proviene de la institución educativa Apóstol Santiago de Pausa, seudónimo artístico Flor Pausina, canta esta canción Mi Madre y una Flor. Fuertes palmas.
estamos en el gran evento del Festival de la Canción Ayacuchana en Usua, y evento que está siendo transmitido también en vivo y en directo a través de Radio Pausa en la Noticia para los usueños que están disfrutando pues en diferentes lugares. Tenemos una importante colonia usueña en los Estados Unidos, en Lima, y están disfrutando de este gran evento a través de los medios de comunicación que están presentes. Seguimos. Anunciamos entonces el puntaje. Por favor, voy a pedir al jurado en forma simultánea levantar la paleta con el puntaje. Y entre tanto llamamos a la siguiente participación. Invitamos a Molina Guardia Yosemir Jefferson Oswaldo, viene del Colegio Mariano Melgar nivel primario, de la institución educativa Mariano Melgar nivel primario. Molina Guardia Yosemir Jefferson se va acercando al escenario y ahora sí, a la voz de tres. Don Guillermo, ¿estamos listos? Sí. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 73 puntos. Vilma Antaigua, 70. Y don Guillermo, 73 puntos. Puntaje total. Puntaje total, 216 puntos. Esas palmas. Bien, entonces corresponde el turno a Molina Guardia Yosemir Jefferson Oswaldo, ¿no? Intérprete seudónimo Ruiseñor. La canción que nos va a cantar es Busco Huamanga. Fuertes palmas, adelante.
seguimos con la participación en el Festival de la Canción Ayacuchana. Estamos en el género huayno, nivel primaria. La participación de Molina Guardia Yosemir Jefferson Oswaldo, con este huayno que acabamos de escuchar. El jurado calificador pues está en estos momentos haciendo la sumatoria correspondiente. Comunicamos a las instituciones educativas. Atención, Institución Educativa Virgen de Chapi, San Antonio de Lampa, por favor acercarse con los expedientes de los estudiantes Talía Gutiérrez Guamán y John Guamán Guayana. Sí, Talía Gutiérrez Guamán y John Guamán Guayana. Deben acercarse a la mesa de administración a entregar sus expedientes para que su participación sea validada por la autoridad educativa. Ahora sí, anunciamos la siguiente participación en el género huayno, nivel primaria. Participación de Denzel Deimar Espinosa Paucarima. Viene de la institución educativa Mariano Melgar, nivel primaria de Pausa. Su seudónimo artístico es Polluelo Andino. Nos canta el huayno Canto Serrano. Muy bien, gracias. Gracias por hacerme recordar. Puntaje. Me había olvidado. El puntaje a la voz de 3. Voy a esperar que estén listos. Muy bien, a la 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 72 puntos. Vilman Taigua, 65. Y don Guillermo San Miguel, 59 puntos. Puntaje total: 196 puntos. Esas palmas. Ahora sí.
gracias por esta linda canción. El jurado calificador trabajando con bastante meticulosidad, ¿no? Para asignarle el puntaje correspondiente. Estos talentos del Huayno ayacuchano que están participando en el 29 Festival de la Canción Ayacuchana buscando nuevos valores, denominado Nelly Munguía San Miguel y Denis Rubio Aybar. Señoras y señores, anunciamos la siguiente participación mientras el jurado hace el puntaje correspondiente. Se va aproximando Yago Max Flores Guamaní, de la institución educativa Jesús Pimentel Moscoso de Pausa, para deleitarnos con su talento. Bien, vamos a entonces esperar al jurado. Puntajes a la voz de 3. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 85 puntos. Vilma Antaiba, 88 puntos. Y don Guillermo San Miguel, 69 puntos. Ahí está el puntaje total. Nos van a mostrar el puntaje total. 242 puntos. Esas palmas. Anunciamos al niño Yago Max Flores Guamaní. Viene de la institución educativa Jesús Pimentel Moscoso de Pausa. El Trovador es su seudónimo. Nos canta el Huayno Polluelos. Adelante. Señor,
Seguimos desarrollando el Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores aquí en la etapa provincial. USUA, el anfitrión, a través de los 3 niveles educativos que organizan en mancomunidad con los padres de familia de este importante distrito. Nos están comunicando que están viendo la transmisión en vivo y en directo a través de Radio Pausa en la Noticia, la familia de Nelly Munguía en los Estados Unidos. Queremos enviarle un saludo muy cordial a don Efraín Altamirano y esposa Isabel Munguía, quienes están visualizando la transmisión en vivo y en directo en esta transmisión. Igualmente a toda la colonia Paucar Sarazarina en Lima, a la colonia Usueña en diferentes partes del mundo, que seguramente con esa nostalgia de ver a su tierra, aunque sea a través de la pantalla, pues viendo cómo se desarrolla este evento donde los niños participan, se emocionan, y este homenaje especial que se le ha brindado a una gran artista que ya descanse en paz, Nelly Munguía San Miguel, que en paz descanse, ¿no? Jesús Pimentel, intérprete, bueno, ella es seudónimo Sumaj Urpi, nos canta Busco Huamanga. Adelante. Porque Huamanga te sabe
seguimos con este desfile de artistas y futuros artistas consagrados, lo que significa los festivales de la canción ayacuchana, que son pues fuente de artistas. Desde las diferentes provincias de Ayacucho han surgido artistas que han emergido de los festivales de la canción ayacuchana desde el nivel distrital, provincial, regional. Ahí vemos, por ejemplo, a Jenny Cermeño de Coracora y otros tantos que no se me viene a la memoria. En Paucar de Salazar hay varios que han surgido y son afamados y han surgido justamente de los festivales de la canción ayacuchana. Vamos a seguir, el jurado calificador está trabajando minuciosamente, hay criterios que tienen que cumplir, ¿no?, que están en las bases, y le damos algunos segundos para que puedan hacer la sumatoria correspondiente. Entre tanto, llamamos a la siguiente participación. Sonalí Paulina Tamayo Guamaní debe acercarse al escenario. Ella viene de la Institución Educativa Virgen de Cocharcas de San Javier de Alpabamba. Se va aproximando entonces. Se está cumpliendo el día de hoy lo que establece la directiva, ¿no? La directiva dice, los temas pueden ser composiciones conocidas también, las canciones contienen preferentemente mensajes referidos a la conservación del medio ambiente, la vida, la salud, lucha contra la pobreza, cultura de paz, uso indebido de drogas, canciones que tienen que hablar también de la libertad de expresión y o defensa de los derechos de las personas, el amor, la lealtad, los valores y la vida familiar y las efemérides históricas de la independencia, ¿no? Es lo que recomienda la directiva, que deben contener las letras de las canciones en los festivales de la canción ayacuchana, ¿no? Muy bien, ahora sí, presento entonces el puntaje, ¿no? ¿Estamos listos para a la voz de tres? 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 82 puntos. Vilma Antaigua, 72 puntos. Y don Guillermo San Miguel, 72 puntos. El puntaje total de la anterior intérprete. El puntaje total, 226 puntos. Esas palmas. Ahora sí, te invito al escenario, mami. Una linda niña. Ella es Sonalí Paulina Tamayo Guamaní, proviene de la Institución Educativa Virgen de Cocharca de San Javier de Alpabamba. Suma Huayta, su seudónimo, canta el huayno, Mi Madre, una Flor.
Muchas gracias. Desde el hermoso distrito de San Javier de Alpabamba, presente también la intérprete Sonalí Paulina Tamayo Guamaní de la Escuela Virgen de Cocharca de San Javier. Puntajes ya están trabajando. Así es, estamos desarrollando de esta manera este gran evento en su etapa provincial que congrega pues a los niños futuros artistas consagrados de nuestra provincia Paucar de Sarazara, quienes los mejores van a salir de aquí, van a competir en la etapa regional que se va a desarrollar en la hermosa provincia de Huanta, la Esmeralda de los Andes, de nuestro Ayacucho querido, ¿no? Tenemos como jurado calificador a María Jesús Rodríguez, una consagrada artista que nos honra con su presencia. Ella, me comentan, ha emergido también de concursos así desde abajo, como de Huaypahuajay, ¿no? Sí, María Jesús, sí, me están comentando. Gracias por tu presencia. Y saludos también a doña Vilma Antaiwa, una gran cantante, a don Guillermo San Miguel. Están trabajando intensamente. Esperamos el puntaje. ¿Estamos listos? A ver, falta doña Vilma. ¿Sí? Ya está listo, ¿no? Ahora sí, a la voz de 3. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 76 puntos. Vilma Antaiwa, 65. Y don Guillermo San Miguel, 64 puntos. Puntaje total: 205 puntos, ¿ah? Felicitaciones. Seguimos entonces desarrollando el Festival de la Canción Ayacuchana. Anunciamos a la siguiente participante. Ella proviene de la institución educativa Virgen del Rosario, me imagino que es de Colta, ¿no? Guamaní Quijua Alexa Liana, seudónimo Jantu Guaitita de Colta. Flor de Cantuta es el huayno, ya se va aproximando para ofrecernos su talento en este festival número 29 de la canción ayacuchana. Es decir, ¿cuántos festivales? 29 años. 29 años, por eso que ya tenemos artistas consagrados que han emergido de los festivales de la canción ayacuchana. No solamente en el sur de Ayacucho, en Huamanga, en Huanta, en La Mar, en diferentes provincias hay artistas que han salido de los festivales de la canción ayacuchana y estamos en la edición número 29 del Festival de la Canción Ayacuchana. Adelante, por favor. Fuertes palmas a la intérprete que viene desde el distrito de Colta. Se fueron a tomarse su refrigerio los músicos. Tienen derecho a tomarse un refresco. Acá hay refresco. También a estirar los huesos porque nos viene una jornada pero bastante extenuante. Recién estamos con el número, creo que artista número 20, calculo, y son 80 creo, ¿eh? Muy bien, entonces sigo hablando hasta que se presenten los músicos que se han ido pues un poco a estirar los huesos, a relajarse un poco, y hay que brindarles pues un fuerte aplauso a la presencia de cada uno de ustedes. Ustedes, respetable público, le dan realce a este evento con su presencia desde este rinconcito del sur de Ayacucho llamado San José de Usua, una tierra bastante sufrida, una tierra que ha pasado muchas vicisitudes, pero sin embargo que hoy emerge, se sale pues desde abajo para seguir pues adelante con la vida. Y justamente desde aquí, desde el corazón de la provincia Paucar de Sarazara, San José de Usua, se realiza este importante evento que enaltece a la música ayacuchana, a la música sobre todo sur ayacuchana. Ahora sí, ya vinieron los músicos todavía, tengo que seguir hablando. Están saboreando el aja, la rica aja que ha preparado. La gasolina, dice, la gasolina. Sí, tienen todo el derecho. El ajita también para el chamullador. Muy bien, gracias. Sí, ahí viene, no se preocupe. Muy bien, seguimos entonces hablando para enaltecer este bonito evento que estamos viviendo, agradecer la hospitalidad de las autoridades y de la población de San José de Usua, para todos los que estamos de visita, ¿no? De diferentes distritos, venimos desde Pausa, desde San Javier, desde Colta, desde diferentes pueblos de nuestra querida provincia Paucar del Sarazara. Ahora sí, el ajita también va.
Vamos a saborear el aja mientras se van ubicando los músicos. Y agradecer la presencia, ese gesto importante de la Municipalidad Provincial de Paucar Sarazara de reconocer, nunca es tarde reconocer a los grandes artistas que han dado realce a nuestra provincia, que le han dado orgullo. En el caso de Nelly Munguía, está pendiente, si no me equivoco, también un reconocimiento a don Jaime Guardianeira, un charanguista de renombre, ¿no? Así, entre otros artistas y jóvenes generaciones ya han sido reconocidos por la Municipalidad Provincial. María Jesús Rodríguez también va a merecer un reconocimiento. Vilma Taiwa, por supuesto, Vilma Taiwa, y así entre muchos artistas que en realidad pues nos faltaría los dedos para contar tantos artistas que han emergido de nuestra provincia, Paucar de Sarazara. Llegará el momento en que nos pueda cantar también María Jesús Rodríguez, ¿no? Una canción con el marco musical, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojalá que se anime, ¿no? Igualmente doña Vilma Taiwa, don Guillermo San Miguel también nos puedan cantar lo que les brota del corazón en estos momentos, porque estamos en nuestro Ayacucho querido, en nuestro Paucar del Sarazara querido, en nuestro Usua querido. Muy bien, señoras y señores, ahora sí, se viene el aja para el hablador. Gracias. Ahora sí, ella proviene de la institución educativa Virgen del Rosario de Colta, ¿no? La niña Alexa Liana Guamaní Quijua, fuertes palmas.
seguimos desarrollando el Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores. El jurado calificador está haciendo el puntaje correspondiente. Las canciones pueden ser de composiciones conocidas de acuerdo a los criterios que establece la directiva, y es justamente lo que se está cumpliendo. Contienen preferentemente mensajes referidos a la conservación del medio ambiente, a la vida, a la salud, a la lucha contra la pobreza. Es decir, las letras de las canciones tienen que contener ese mensaje, ¿no? A la cultura de paz, al uso indebido de drogas, a la libertad de expresión, a la defensa de los derechos del ser humano, al amor. Las canciones siempre están referidas al amor, a los valores, a la vida, a la familia, a las efemérides históricas de la independencia, ¿no? Es lo que siempre recomienda la directiva que emana desde el Ministerio de Educación, y es justamente lo que se está cumpliendo aquí en este Festival de la Canción Ayacuchana. Anunciamos el puntaje. Entre tanto, el jurado trabaja. Queremos saludar a los hermanos de nuestra reconocida hija predilecta de Paucar del Sarazara, Nelly Munguía. Los hermanos de Nelly Munguía nos están sintonizando en Suecia y en Estados Unidos. Es decir, están viendo el programa, la transmisión en vivo en Suecia y Estados Unidos. Están sus hermanos Casimiro, Taco, Isolina, Braulio, Dina, que están viendo esta transmisión en vivo, ¿no? En Suecia y en los Estados Unidos. Saludos también, nuestro reconocimiento a los padres de Denis Rubio Aybar, que se encuentran presentes, al señor Dionisio, a la señora Maritza. Nuestro respeto y cariño, nuestro homenaje también en memoria de su hijo para sus padres que están presentes. Muy bien, seguimos entonces, anunciamos la siguiente participación. Puntajes, ¿no? María Jesús Rodríguez, adelante, 75 puntos. Vilman Taigua, 75, y don Guillermo San Miguel, 63 puntos. Puntaje total: 213 puntos. Ahora sí, presentamos a Analí Luz Bustamante Panuera. Viene de la institución educativa 24330 de San Cristóbal de Mirmaca. Ella nos interpreta el Huaynito Aguacerito. Su seudónimo es Suma Huaytacha. Adelante, fuertes palmas. Buenas tardes con todos los jurados, querido pueblo de Usua. Hoy voy a cantar la canción que se titula Aguacerito. Soy de la institución educativa San Cristóbal de Mirmaca.
la canción Ayacuchá nació la participación de Analí Luz Bustamante Panuera del San Cristóbal de Mirmaca. Gracias por la participación. Vamos a esperar el puntaje de los miembros del jurado calificador. Todavía tenemos 4 intérpretes de nivel primaria para el huayno y luego ingresamos al género carnaval. Entre tanto, el jurado va trabajando. Vamos a convocar la participación de Natalie García Merino de San Cristóbal de Mirmaca. Se acerca al escenario, Natalie se va acercando. Esperamos la decisión del jurado calificador que está trabajando. ¿Sí? ¿Estamos listos? A ver, don Guillermo, ¿estamos listos? Ahora sí, a la voz de 3, 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 80 puntos, Vilma Antaigua, 60 puntos y don Guillermo, 60 puntos. Puntaje total, 200 puntos. Ahora sí, presento a Natalie García Merino de la Institución Educativa San Cristóbal de Mirmaca, seudónimo Suma Huayta, nos interpreta el huayno Paso de Cristal. ¡Esas palmas!
Muy bien, la participación de nuestros niños de Paucar del Sara Sara en el Festival de la Canción Ayacuchana. Seguimos anunciando la participación. Vamos a convocar, mientras el jurado hace el puntaje, convocamos también a Yasuri Iraide Huamanrimachi Cucho, viene de la institución educativa Agustín Fernández Bellido. Agustín Fernández Bellido, 24343, Agustín Fernández Bellido. Jurado calificador, en estos momentos ya se prepara para levantar la paleta. Hay criterios que se trabajan después de cada presentación. ¿Listo, don Guillermo? Sí, ¿no? Ahora sí. 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 72 puntos. Vilma Antaigua, 55. Y don Guillermo, 54 puntos. Esas palmas. Ahora sí se va aproximando Huamanrimachi Cucho Yasuri Iraide. Su seudónimo artístico es Perlita del Oriente. Canta el huayno Mi Madre y una Flor. Proviene de la institución educativa 24343, Agustín Fernández Bellido. El aplauso para la intérprete. El puntaje total faltó. 181 puntos. Gracias por hacerme recordar. Muy bien.
Continuamos con el Festival de la Canción Ayacuchana. Damos a conocer también a la siguiente participante para que se aproxime al escenario. Zoe Valentina Carguaya Sánchez proviene de la institución educativa 24234 Santa Cruz. Ella tiene seudónimo artístico Lucerito. Nos va a cantar el huayno Nostalgia Huamanguina. Ya se aproxima al escenario, así que puntaje, claro que sí. El jurado calificador está en estos momentos preparando el puntaje. ¿Estamos listos, don Guillermo? Sí. María Jesús Rodríguez, entonces a la 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 75 puntos, Vilman Taiwa, 60, ¿no? Y don Guillermo San Miguel, 54 puntos. Muy bien. Ahora sí, presentamos a la siguiente intérprete. Puntaje total, 189 puntos. Presentamos a Lucerito, ¿no? Carguaya Sánchez Zoe Valentina proviene de la institución educativa 24234 Menores Mixto Santa Cruz. Seudónimo Lucerito, Nostalgia Huamanguina nos interpreta. Esas palmas. Quisiera expresarles un bello recuerdo que tuve al pisar las plantas de quinoa y contarles que sentí un dolor inmenso al saber que ahí donde derramaron sangre. Por eso quiero cantarles. Adelante, maestro.
Muy bien, seguimos. Nuestros niños y niñas pues están en proceso de formación y es importante el apoyo que le estamos brindando toda la sociedad pues a los niños en esta fase en su afición al canto. Seguimos, vamos a invitar para que se vayan aproximando mientras el jurado hace el puntaje a Ramos Neira Kiara Lía, viene de la institución educativa Gerardo Carguas Canales de Pausa, que se acerque al escenario mientras anuncio el puntaje. Anuncio el puntaje. ¿Estamos listos, don Guillermo? ¿Estamos listos? ¿Sí? 1, 2, 3. María Jesús Rodríguez, 75 puntos. Vilma Taiwa, 60. Y don Guillermo San Miguel, 52 puntos. Puntaje total. Puntaje total, tenemos 187 puntos, fuertes palmas. Y anunciamos la última participación en el género huayno. Es el último en huayno, nivel primaria, para pasar al género carnaval. Siendo ya casi las 2 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Siendo las 2 de la tarde, me adelantó la directora de nivel primaria que ya viene la hora del almuerzo, ¿no? Entonces, después de este intérprete, pasaremos a almorzar. Salvo mejor parecer de la comisión organizadora, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya me confirman? Sí, porque los músicos dicen que ya no dan más. Piensan en comer. Muy bien, gracias. Ahora sí, presentamos, todavía no mami, presentamos a Ramos Neira Kiara Lía de la institución educativa Gerardo Carguas Canales de Pausa, Sumac Sunjucha, su seudónimo, canta Mi Madre una Flor. Ese aplauso.
Esa es la calidad de nuestros cantantes. Y se viene lo mejor, se viene ya también nivel secundaria, se viene carnaval. Y ahí está, el jurado calificador pues está evaluando, está colocando los criterios. Ella proviene del barrio de Guayas. Felicitaciones a sus padres que están emocionados. Muy bien, seguimos entonces en este evento. Ya vamos, me indican que es la hora del almuerzo. Así es, vamos a esperar el puntaje y luego nos vamos a almorzar. Tenemos a los integrantes del jurado calificador que están evaluando, me comunican si están listos para poder hacer el conteo. Sí, hay criterios que se cumplen y es bueno saber, ¿no?, en base a qué trabaja el jurado, ¿no? Hay, por ejemplo, en tema, dominio vocal, actitud artística, dominio escénico y puntualidad también de los artistas, ¿no? Ahora sí, ¿estamos listos, don Guillermo? Sí, a la 1, a las 2 y a las 3. María Jesús Rodríguez, 84 puntos. Vilman Taiwan, 90 puntos. Y don Guillermo San Miguel, 75 puntos. Puntaje total: 249 puntos. Esas palmas. Ha venido con su hinchada todo el barrio Guayas, creo que se ha venido, Muy bien. Señoras y señores, por encargo de la comisión organizadora, es el momento de irnos a almorzar, energizarse para retornar a otra faceta ya. Vamos a seguir con el género carnaval, luego ingresa a nivel secundaria, donde está lo mejor también. Así que buen provecho con el almuerzo, a seguir las indicaciones de los comisionados, como toda buena organización, ¿sí? Hay que irse a almorzar, hay un salón, hay un comedor, seguir las indicaciones de los comisionados para irse a almorzar, sobre todo los invitados, los que vienen de lejos. Y gracias por su presencia en esta primera parte y vamos a retornar después de la hora del almuerzo, Buen provecho para todos y nos reencontramos posiblemente en una hora, ¿no? ¿Hasta qué hora? ¿Media hora nada más? Sí, media hora, porque si no vamos a terminar a las 2 de la mañana. Así que media hora nomás almorzamos y regresamos rápidamente. Buen provecho. Gracias al trabajo que han realizado nuestros integrantes del jurado calificador, reconocidos artistas. Gracias también a la mesa directiva, a nuestros músicos que ya estaban pidiendo su bitute. Muy bien, regresamos en media hora. Ya lo escucharon, nos espera el almuerzo. Volvemos, vamos a cortar la transmisión y dentro de 30 minutos vamos a volver con esta segunda parte del desarrollo del Festival de la Canción Ayacuchana, etapa provincial, desde el distrito de San José de Uso, de la institución educativa primaria de este distrito que lleva el mismo nombre. Volvemos dentro de 30 minutos para disfrutar del género carnaval en el nivel primario, lo que resta, y ya volvemos con el nivel secundario en las 3 diferentes formas musicales: huayno, yarabí y carnaval. Volvemos.